Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La primera vez que Patricio Ríos vio llorar a su hija por las palabras de Marta Rojas, tomó una decisión. No reaccionaría con ira. No discutiría ni se defendería. Haría algo que Marta jamás esperaría del callado yerno al que había menospreciado durante 8 años. Destruiría su paz mundial, pieza calculada por pieza calculada. Y la haría suplicar por una misericordia que ella nunca le había mostrado a su familia. Pero aún faltaban meses para la cena de Nochebuena. Patricio conoció a Susana Rojas una tarde de martes en una cafetería en el centro de Monterrey, donde ella estaba dibujando diseños arquitectónicos para la renovación de un hotel boutique. Él había entrado empapado por la lluvia, con la mochila de la computadora colgada al hombro, buscando un rincón tranquilo para terminar de programar un protocolo de seguridad para una empresa de tecnología. Ella levantó la vista cuando él chocó accidentalmente contra su mesa, y sus ojos verdes se encontraron con los de él con una expresión que era a partes iguales molestia y diversión. «Lo siento», dijo él, observando su taza de café antes de que pudiera derramarse sobre sus dibujos. «Estás perdonado», respondió ella, «si me dices si crees que este diseño de vestíbulo es demasiado moderno o apenas lo suficientemente moderno». Hablaron durante 3 horas. Ella era brillante, una arquitecta de alto nivel en una firma prestigiosa con una mente que podía visualizar relaciones espaciales de la misma manera que Patricio podía ver patrones en el código. También era divertida, autocrítica y refrescantemente directa. Para cuando se fueron, intercambiar números parecía inevitable. Su noviazgo fue rápido pero genuino. A los 6 meses, estaban comprometidos. Al año, se casaron en una pequeña ceremonia en un viñedo en Parras, Coahuila. El padre de Susana, Roberto Rojas, había sido un hombre amable, un director de preparatoria jubilado que recibió a Patricio con apretones de manos firmes y un interés genuino en su trabajo como analista de datos para una consultora financiera. Murió de un ataque al corazón 3 meses antes de que naciera la hija de ambos, Emilia, dejando a Susana devastada y a Marta Rojas repentinamente muy involucrada en sus vidas. Marta tenía 58 años cuando Patricio la conoció por primera vez. Una mujer que llevaba su decepción como un perfume caro, tan fuerte que todos a su alrededor podían olerlo. Había sido agente de bienes raíces en su mejor momento, vendiendo casas de lujo en la próspera zona de San Pedro Garza García, pero su carrera se había estancado en los últimos años. Culpaba al mercado, a los agentes más jóvenes, al Internet, a todo excepto a su propia personalidad áspera que hacía que los clientes se sintieran juzgados en lugar de servidos. Desde el principio, Marta dejó clara su opinión sobre Patricio a través de sutiles indirectas envueltas en preocupación. «Susana, ¿estás segura de que el sueldo de un analista de datos es suficiente para el estilo de vida al que estás acostumbrada? Oh, Patricio parece agradable, pero Roberto siempre esperó que te casaras con alguien con más ambición». Susana lo defendía, pero Patricio aprendió a dejar pasar los comentarios. No se sentía inseguro de quién era. Un hombre que se había pagado la universidad trabajando de noche en un almacén. Que había construido una carrera a través de la habilidad y la perseverancia en lugar de las conexiones. Cuando nació Emilia, una niña callada y observadora con los ojos verdes de Susana y el cabello oscuro de Patricio, las visitas de Marta se convirtieron en eventos semanales. «Susana necesita ayuda con la bebé», anunciaba ella, entrando con la llave de repuesto. Reorganizaba los gabinetes de la cocina, criticaba sus decisiones de crianza y hacía comentarios sobre el desarrollo de Emilia que siempre llevaban cierto filo. «No sonríe mucho, ¿verdad? Tal vez deberían hacer que la evalúen». «Oh, la mayoría de los bebés de su edad responden más. Tal vez simplemente es más lenta». Emilia no era más lenta. Era reflexiva, sensible e increíblemente inteligente. A los 3 años, podía leer palabras básicas. A los 5, dibujaba mundos de fantasía elaborados con historias de fondo detalladas. A los 7, escribía historias cortas que hacían que el corazón de Patricio se hinchara de orgullo. Pero también era callada, especialmente cuando estaba cerca de Marta, quien parecía deleitarse en señalar cada defecto percibido. Susana defendía a Emilia, pero también cargaba con la culpa por la muerte de su padre y dependía de Marta para obtener apoyo de formas que Patricio no entendía del todo.
Es mi madre, decía Susana cuando Patricio sugería limitar las visitas. Perdió a mi papá. Soy todo lo que le queda. Patricio no discutió. Amaba a su esposa. Y si tolerar a Marta era parte del paquete, se las arreglaría. Además, estaba ocupado. Su carrera había despegado. Había pasado del análisis de datos a la consultoría, ayudando a las empresas a identificar vulnerabilidades en sus sistemas financieros. Era bueno encontrando patrones que otros pasaban por alto, viendo la imagen completa cuando todos los demás veían fragmentos. El trabajo era exigente pero lucrativo, lo que les permitió comprar una casa cómoda en la zona de Cumbres con un jardín donde Emilia podía jugar. Las visitas de Marta continuaron, a veces 3 o 4 veces por semana. Llegaba sin avisar, se quedaba durante horas y dejaba a Susana exhausta de navegar por sus críticas. Patricio notó algo extraño. Marta a menudo los visitaba los días de semana cuando Susana estaba en el trabajo y él viajaba por trabajos de consultoría. Su vecina, una anciana llamada señora Chapa, lo mencionó una vez. Su suegra estuvo aquí ayer por la tarde. Tenía a alguien con ella, un hombre. Patricio guardó esa información en su memoria. No sacó conclusiones precipitadas, pero estaba entrenado para notar anomalías. Durante el mes siguiente, prestó atención. El auto de Marta estaba en su entrada a horas extrañas. Ella mencionaba pasar a regar las plantas o revisar el correo cuando supuestamente ambos estaban en el trabajo. Pero Patricio había comenzado a trabajar desde casa con más frecuencia, y la oficina de Susana estaba a solo 15 minutos de distancia. Luego llegó una llamada telefónica que lo cambió todo. Patricio estaba en Guadalajara por un contrato de consultoría de 3 días cuando Susana llamó, con la voz tensa por el estrés. ¿Tu socio de negocios llamó? César Flores. Dijo que era urgente sobre la propuesta de inversión. Patricio se quedó helado. No tenía ningún socio de negocios llamado César Flores. No tenía ningún socio de negocios en absoluto. Trabajaba como consultor independiente para varias firmas. ¿Qué dijo exactamente? Que ustedes dos han estado discutiendo una oportunidad de inversión en bienes raíces y que necesitaba confirmar algunos números antes de que se reúnan con los inversionistas la próxima semana. Susana hizo una pausa. Patricio, nunca mencionaste ninguna oportunidad de inversión. ¿Por qué no la hay? Dijo Patricio lentamente. ¿De qué número llamó? Susana lo leyó. Patricio lo anotó, le dio las gracias y pasó la siguiente hora haciendo llamadas. César Flores era real, un ex colega de los primeros días de Patricio en el análisis de datos que había dejado el campo para dedicarse a remodelar y revender casas. No habían hablado en 5 años, no desde que César le había pedido a Patricio que invirtiera en un plan de propiedad dudoso que Patricio había rechazado cortésmente. Pero César tenía el número de Marta guardado en su teléfono, según la investigadora privada que Patricio contrató al día siguiente. La investigación tomó 3 semanas. Patricio le dijo a Susana que estaba siendo minucioso acerca de una posible brecha de seguridad en el trabajo, lo cual era técnicamente cierto. La investigadora, una mujer astuta llamada Carolina Bernal, que había pasado 20 años en la policía antes de volverse privada, entregó su informe con distanciamiento profesional. Su suegra ha estado dirigiendo una estafa inmobiliaria, dijo Carolina, deslizando fotografías sobre la mesa. Estaban sentados en un restaurante en San Nicolás de los Garza, lejos de cualquier lugar donde Patricio pudiera ser reconocido. Ha estado usando su casa, su dirección, específicamente como base de operaciones. César Flores es su socio. Han estado apuntando a parejas mayores, convenciéndolos de invertir en proyectos de remodelación de casas que no existen. Cobran los anticipos. Proporcionan documentación falsa y luego desaparecen y dejan a las víctimas sin respuestas. Patricio estudió las fotos. Marta entrando a su casa con César. Los dos saliendo con maletines, reuniéndose con parejas de ancianos en cafeterías, restaurantes, incluso una vez en la propia sala de Patricio cuando él y Susana habían estado en la obra de teatro de la escuela de Emilia. ¿Cuánto han robado?, preguntó Patricio. Siendo conservadores, aproximadamente 6.800.000 pesos durante el último año. Son inteligentes.
Mantienen las cantidades individuales por debajo de los 850.000 pesos para evitar desencadenar alertas de fraude mayor y rotan a las víctimas en diferentes ciudades. Monterrey, Saltillo, Torreón. Su dirección les da legitimidad. Somos personas de familia, les dicen a las víctimas. Nuestro negocio tiene su sede en la casa de nuestro yerno. Él es consultor financiero. Muy respetable. Han usado su nombre, Patricio. ¿Su reputación? Patricio sintió que algo frío se instalaba en su pecho. No era ira. Todavía no. Era algo más enfocado. ¿Puedes darme grabaciones, documentación, todo lo que ya se ha hecho? Carolina le entregó una memoria portátil. Audio de sus discursos de venta, vigilancia por vídeo, registros financieros que obtuve legalmente a través de bases de datos públicas. Además, localicé a 3 víctimas dispuestas a testificar, aunque están avergonzadas y reacias. Aquí está el problema. Si acude a la policía ahora, Marta contratará a un abogado, probablemente culpará de todo a César y podría salir con libertad condicional. Las víctimas son ancianas, están confundidas sobre fechas y detalles. Un buen abogado defensor los haría pedazos. ¿Qué sugiere? Carolina se reclinó, estudiándolo. No me está preguntando como expolicía, ¿verdad? Me está preguntando como alguien que quiere que se haga justicia de una manera diferente. Estoy preguntando qué haría que realmente dejara de lastimar a la gente, dijo Patricio con cuidado, incluyendo a mi familia. Entonces necesita un medio de presión que la haga confesar públicamente frente a testigos que le importen, de una manera que destruya cualquier posibilidad de simpatía. Necesita que ella misma se ponga la soga al cuello. Patricio. Y necesita ser lo suficientemente paciente como para preparar la trampa perfectamente. Patricio pensó en Emilia, en la forma en que había empezado a estremecerse cuando Marta la criticaba, en la forma en que su hija brillante y creativa había aprendido a hacerse más pequeña en su propia casa. Pensó en Susana, atrapada entre la lealtad a su madre y la protección de su familia, siendo aplastada lentamente por el peso de esa posición imposible. Dígame cómo, dijo él. El plan tomó forma durante las semanas siguientes. Patricio continuó trabajando, continuó siendo el yerno callado que Marta siempre había subestimado. Instaló cámaras ocultas en su casa legalmente, ya que era su propiedad, y se las reveló a Susana. No le dijo por qué, solo que era una medida de seguridad después de enterarse de robos en el vecindario. Susana, distraída por un proyecto importante en el trabajo, no lo cuestionó. Patricio grabó las visitas de Marta, catalogando cada instancia en la que ella y César usaban su casa. Documentó sus conversaciones, la preparación de sus documentos, incluso un momento en que Marta practicó su discurso de venta en su cocina, perfeccionando las mentiras que le diría a su próxima víctima. La experiencia de Patricio ha sido invaluable para nuestra estrategia de inversión, le dijo ella a su reflejo en el microondas, alisándose el cabello. Es prácticamente un socio en esta empresa. Cada grabación era un ladrillo más en los cimientos que Patricio estaba construyendo. Pero necesitaba más que evidencia. Necesitaba el momento perfecto, la audiencia perfecta, la trampa perfecta que Marta no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. La cena de Nochebuena parecía casi demasiado obvia. Pero Patricio había aprendido que lo obvio a menudo era efectivo si se ejecutaba correctamente. Marta siempre organizaba la Nochebuena en su casa en San Pedro Garza García, una extensa casa de 4 habitaciones que Roberto había comprado en tiempos mejores. Invitaba a sus amigas del club de lectura, a sus antiguos colegas de bienes raíces, a los primos de Susana, a cualquiera que admirara la decoración de su mesa y la escuchara ser el centro de atención. Era el día favorito de Marta en el año, la única vez que podía fingir que su vida seguía siendo la historia de éxito que quería que fuera. Este año, Patricio sugirió que ellos fueran los anfitriones. Nuestra casa es más grande ahora, le dijo a Susana. Y sería bueno que Emilia tenga la Nochebuena en su propia casa. ¿No crees? A Susana le encantó la idea. Marta se resistió al principio, pero Susana se mantuvo firme. Raro en ella cuando se trataba de su madre. Ya es hora, mamá. Patricio tiene razón. Emilia debería experimentar lo que es recibir a la familia en casa. Marta finalmente accedió. Aunque Patricio podía notar su disgusto,
ella trataría de controlar el día de todos modos. Sabía que llegaría temprano, reorganizaría su cocina, criticaría el pavó que Susana estaba preparando, pero eso estaba bien. Patricio la quería cómoda, confiada, rodeada de personas cuyas opiniones le importaban. Invitó a todos los que Marta habría invitado, a su club de lectura, incluyendo a la chismosa Beatriz Hernández, que conocía los asuntos de todos, y a los antiguos colegas de bienes raíces de Marta, incluyendo a su antiguo jefe, Héctor Jiménez, quien la había despedido 2 años atrás por problemas de actitud. Invitó a los primos de Susana, la familia extendida de los Rojas, que siempre habían sido algo fríos con Marta, pero amaban a Susana y a Emilia. Se aseguró de que César Flores también estuviera allí, extendiendo la invitación a través de Marta como si hubiera asumido que César ya venía como un amigo de la familia. Luego preparó su evidencia. Las grabaciones fueron editadas en una narrativa clara. Sin manipulación, solo una selección cuidadosa. Marta y César planeando su estafa. Marta usando el nombre de Patricio para generar credibilidad con las víctimas. Marta practicando mentiras en su cocina. Marta riéndose con César de lo fáciles que son estos viejos tontos después de cobrar un anticipo de 255.000 pesos de una pareja de jubilados. Patricio guardó el audio en su teléfono, listo para reproducirlo en cualquier momento. También preparó documentos, evidencia impresa del fraude, declaraciones de víctimas que Carolina le había ayudado a obtener, registros financieros que mostraban el rastro del dinero, todo legal, todo admisible, todo devastador. Pero necesitaba el detonante, el momento en que reproducir esta grabación tendría el máximo impacto. Necesitaba que Marta estuviera en su peor momento, el más arrogante, el más cruel. Y sabía exactamente cuándo sucedería eso. Sucedería cuando ella atacara a Emilia. El 24 de diciembre amaneció frío y despejado, con escarcha en el césped, y el olor a pavó horneado llenando la casa. Para las 10 de la mañana, Susana había estado cocinando desde el amanecer, estresada pero feliz, decidida a demostrar que podía organizar unas fiestas perfectas. Emilia ayudó en lo que pudo, poniendo la mesa con cuidadosa precisión, arreglando las decoraciones de invierno que Patricio había comprado, velas y cálidos adornos de cristal ámbar. Marta llegó a las 11 de la mañana, horas antes de la cena, con César Flores siguiéndola por detrás llevando 2 pasteles. Yo misma los hice, anunció Marta, sin molestarse en saludar. No estaba segura de si la repostería de Susana estaría a la altura. La sonrisa de Susana se tensó, pero se mantuvo. Gracias, mamá. Puedes ponerlos en la cocina. Patricio saludó a César con un firme apretón de manos, mirándolo directamente a los ojos. César tenía 45 años, con el tipo de bronceado que se obtiene al pasar más tiempo en campos de golf y obras de construcción, y la fácil confianza de un estafador profesional. Él no sabía que Patricio lo sabía. Ninguno de los dos lo sabía. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Beatriz Hernández, cargada de chismes y una cazuela. Héctor Jiménez, que ahora dirigía una exitosa firma de bienes raíces en la zona de Carretera Nacional, y que había venido por obligación con Susana. Los primos de la familia Rojas, 3 familias con niños que de inmediato encontraron a Emilia y la arrastraron a sus juegos. Para la 1 de la tarde, la casa estaba llena de voces, risas y el tintineo de las copas. Marta acaparaba la atención en la sala de estar, contando historias sobre su carrera en bienes raíces, exagerando sus éxitos, reescribiendo la historia para convertirse en la heroína de cada transacción. César respaldaba su narrativa con una facilidad practicada, interpretando el papel del amigo admirador de la familia. Patricio observaba desde la cocina, ayudando a Susana con los preparativos finales, esperando. La comida principal se sirvió a las 2 de la tarde. Se reunieron alrededor de la mesa extendida que Patricio había instalado. 22 personas apretujadas en un caos alegre. Emilia se sentó entre sus padres, callada pero sonriente, disfrutando de la presencia de sus primos. Susana dio las gracias, agradeciendo a todos por venir, por la familia, por las bendiciones. Comieron. El pavó estaba perfecto. Las guarniciones estaban deliciosas. Durante 30 minutos, fue realmente agradable. Luego llegó el momento que Patricio había estado esperando. Beatriz Hernández, con 3 copas de vino encima, se volvió hacia Emilia con una calidez de abuela. ¿Y qué hay de ti, corazón?
Cuéntanos sobre la escuela. ¿Cuál es tu materia favorita? Emilia, tímida ante la atención, habló suavemente. Me gusta escribir historias. Tiene mucho talento, dijo Patricio, poniendo su mano sobre el hombro de su hija. El mes pasado escribió una novela de fantasía de 15 páginas sobre una chica que descubre que puede hablar con los árboles. Varios invitados hicieron sonidos de asombro. Susana sonrió radiante. Emilia se sonrojó. Marta, en el otro extremo de la mesa, se rió. No fue un sonido amable. Tu hija es muy callada, dijo Marta, y su voz se escuchó por encima de las conversaciones. Debe haberlo sacado de tu lado. El lado tonto. La mesa se quedó en silencio. Patricio sintió que Emilia se ponía rígida a su lado. El rostro de Susana enrojeció. Mamá, eso. Solo estoy siendo honesta, continuó Marta, agitando su tenedor con desdén. La familia de Roberto nunca fue particularmente brillante. Tuviste suerte, Susana. Pero Emilia, a mí me asusta. Algunos niños simplemente son menos dotados. No es culpa de nadie. Patricio vio las lágrimas formándose en los ojos de Emilia, la vio intentar contenerlas. Su pequeño rostro se desmoronaba por el esfuerzo de no llorar frente a todos. Vio a Susana congelada entre defender a su hija y confrontar a su madre. Este era el momento perfecto. Patricio se puso de pie lentamente, sacando su teléfono. La atención de la habitación se desvió hacia él. ¿Reconocen esta voz?, preguntó, y presionó reproducir. La voz de Marta llenó el comedor, nítida y clara. La experiencia de Patricio ha sido invaluable para nuestra estrategia de inversión. Es prácticamente un socio en esta empresa. Con su experiencia en consultoría financiera y mis décadas en bienes raíces, hemos creado oportunidades con las que la mayoría de la gente solo sueña. El rostro de Marta se quedó sin color. La grabación continuó. Ahora la voz de César se unió. Estos viejos tontos ni siquiera verifican las referencias. Ven una casa bonita, un hombre de familia, y están listos para emitir cheques. Es casi demasiado fácil. Marta se puso de pie abruptamente, su silla rechinando fuerte contra el piso. Apaga eso. Patricio, apaga eso ahora mismo. Patricio no lo apagó. La grabación siguió reproduciéndose. Marta y César discutiendo sobre su próxima víctima. Una pareja de ancianos de Saltillo con unos ahorros que querían invertir en el futuro de sus nietos. Marta riéndose de lo crédulos que eran. El rostro de Susana había pasado de la confusión al horror. ¿Qué es eso? Patricio detuvo la grabación y miró directamente a su esposa. La razón por la que tu madre nos visita tan a menudo. La habitación estalló. Héctor Jiménez fue el primero en hablar, con voz afilada. Marta, ¿has estado dirigiendo estafas desde la casa de Patricio? Esto es ridículo, farfulló Marta, pero su voz había perdido su seguridad. Patricio obviamente está intentando. También tengo vídeos, dijo Patricio con calma, y el testimonio de 3 víctimas, registros financieros y documentación de cada vez que tú y César usaron mi casa, mi nombre y mi reputación para robarle a la gente. Miró alrededor de la mesa a los rostros conmocionados. Mi casa ha sido la base operativa de un esquema de fraude que ha robado aproximadamente 6.800.000 pesos a parejas de ancianos durante el último año. César ya se estaba moviendo hacia la puerta, pero Patricio esperaba eso. La policía está afuera, dijo en voz baja. Los llamé hace 1 hora. Están esperando mi señal. No era del todo cierto. Carolina Bernal estaba afuera, lista para llamar a sus antiguos colegas si era necesario, pero la amenaza funcionó. César se congeló. El rostro de Marta había pasado de blanco a rojo, con la rabia y el pánico luchando por el dominio. No tienes derecho. Susana, dile que no puede hacerle esto a tu madre. Susana estaba llorando ahora, pero su voz, cuando habló, era firme. Usaste nuestra casa. Usaste el nombre de Patricio. Has estado robándole a la gente. Fueron negocios, dijo Marta desesperadamente. Inversiones que no funcionaron. Eso es todo. Patricio está haciéndolo sonar peor de lo que es.
Tengo grabaciones tuyas llamando a tus víctimas viejos tontos, dijo Patricio. Tengo documentos que muestran que cobraste anticipos por propiedades que no existen. Tengo testimonios de personas a las que has arruinado. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Y tengo 8 años de verte menospreciar a mi hija, criticar a mi esposa y hacer que mi familia se sienta pequeña para que tú pudieras sentirte grande. La habitación ahora estaba en absoluto silencio. Incluso los niños habían dejado de hablar, sintiendo el cambio en los adultos a su alrededor. Esto es lo que va a pasar, continuó Patricio, con voz calmada, pero con absoluta autoridad. Vas a confesar ante cada persona a la que has defraudado. Vas a devolver cada peso que puedas, vendiendo tu casa si es necesario. Vas a cooperar plenamente con la investigación policial, y nunca más vas a contactar a mi familia a menos que Susana te invite explícitamente. ¿Y si no lo hago? La voz de Marta temblaba. Patricio sonrió, y no fue de forma amable. Entonces le entregaré toda esta evidencia al fiscal de distrito, me aseguraré de que reciba la máxima cobertura en los medios y te veré ir a prisión por fraude y abuso de ancianos. Tú eliges, Marta. Confesión pública y restitución, o juicio público en prisión. Marta miró alrededor de la mesa, buscando aliados, pero solo encontró rostros conmocionados y asqueados. Incluso Beatriz Hernández, que amaba los chismes, parecía horrorizada. Héctor Jiménez ya estaba en su teléfono, presumiblemente llamando a sus abogados. César Flores, viendo la trampa completamente cerrada, hizo el cálculo primero. «Cooperaré», dijo en voz baja. Confesión completa, restitución, todo. La última pizca de resistencia de Marta se desmoronó. Se sentó pesadamente, con las manos temblorosas. Por primera vez en 8 años, Patricio la vio sin la armadura de la arrogancia y la crueldad. Parecía vieja, disminuida, derrotada. «Está bien», susurró. «Lo haré. Solo, por favor, no presenten cargos». «Eso depende de las víctimas», dijo Patricio, «y de cuán completa sea tu cooperación». Se volvió hacia Susana. «Siento que tuviera que ser así. Sé que es tu madre». Susana seguía llorando, pero alcanzó a Emilia, atrayendo a su hija cerca. Emilia, que había observado todo con los ojos muy abiertos, miró a su padre con algo parecido al asombro. «¿La grabaste?», preguntó Susana. «Después de que descubrí lo que estaba haciendo», confirmó Patricio. «He estado reuniendo pruebas durante 3 meses, esperando el momento adecuado». Miró a Marta. Esperando a que ella le mostrara a todos quién es realmente. Las secuelas de la cena de Nochebuena se desarrollaron como una demolición controlada. Los invitados se fueron en un silencio atónito, aunque varios, incluyendo a Héctor Jiménez, se quedaron para asegurarse de que Patricio tuviera su información de contacto en caso de que necesitara testigos. Beatriz Hernández, a pesar de su conmoción, no pudo resistirse a preguntar si podía compartir lo sucedido con su club de lectura. Patricio le dijo que esperara hasta que la confesión de Marta se formalizara. Carolina Bernal entró a la casa una vez que la multitud principal se dispersó, y su presencia le dio un peso oficial a los procedimientos. Marta y César se sentaron a la mesa del comedor, ahora despejada del festín arruinado, mientras Carolina registraba sus declaraciones iniciales. César cantó como un canario, brindando detalles sobre su operación, como se conocieron en un seminario de bienes raíces 2 años antes, como habían comenzado poco a poco con una víctima antes de expandirse. Como usar la dirección de Patricio había sido idea de Marta después de que lo escuchara mencionado en un artículo de noticias sobre historias de éxito en consultoría financiera. Marta trató de minimizar su papel al principio, pero la minuciosidad de César no la dejó donde esconderse. Para la medianoche, ambos habían proporcionado confesiones escritas. Carolina explicó los siguientes pasos. Marta y César tendrían que contactar a cada víctima personalmente, organizar la restitución y cooperar con posibles procedimientos penales. Si se presentarían cargos dependía de las decisiones de las víctimas y la evaluación del fiscal de distrito. Su casa tendrá que ser vendida, le dijo Carolina a Marta sin rodeos. Esa es probablemente la única forma en que tendrá suficiente liquidez para hacer la restitución. Incluso entonces, se enfrenta a la bancarrota. Marta no dijo nada. Su desafío anterior había desaparecido por completo.
Susana estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viendo cómo las luces de la calle se reflejaban en la escarcha. Emilia finalmente había sido acostada, exhausta por el caos emocional. Patricio se acercó a su esposa con cuidado, inseguro de cuál sería su reacción ahora que el impacto estaba pasando. «Has estado investigando a mi madre durante 3 meses», dijo Susana en voz baja. «No me lo dijiste». «No podía correr el riesgo de que se enterara», respondió Patricio. «Si la confrontabas, habría huido o destruido la evidencia, o te habría convencido de que yo era el problema». Hizo una pausa. «Lo siento. Sé que eso no es suficiente». Susana se volvió para mirarlo, con los ojos rojos de llorar, pero claros. «Ha estado usando nuestra casa para cometer fraude. Insultó a nuestra hija en nuestra mesa durante la cena. Ha estado envenenando nuestras vidas durante años, y yo seguía inventando excusas para ella porque me sentía culpable por la muerte de papá». Su voz se quebró. «Debí haber protegido mejor a Emilia. Debí haberte protegido mejor a ti». «Amabas a tu madre», dijo Patricio suavemente. «Eso no es una debilidad. Lo es cuando ese amor lastima a las personas a las que se supone que debo amar más». Susana se secó los ojos. «¿Qué tan grave es?» «Financieramente, legalmente, todo». Patricio expuso lo que Carolina le había explicado. Las víctimas tenían motivos para demandas civiles más allá de la restitución. El fiscal de distrito podría presentar cargos penales dependiendo de la cantidad robada y las edades de las víctimas. El fraude a personas mayores conllevaba penas graves. Marta se enfrentaba a una posible pena de prisión, aunque su cooperación y restitución podrían resultar en libertad condicional en su lugar. César, con una condena previa por fraude de hacía una década, probablemente cumpliría condena. «¿Y nosotros?», preguntó Susana, «¿somos responsables de algo?». «No». Carolina fue clara. «También somos víctimas, en cierto modo. Marta cometió robo de identidad al usar mi nombre sin permiso. Nuestra dirección se usó sin nuestro conocimiento. Estamos cooperando plenamente con los investigadores». Patricio dudó. «Pero va a ser público. Probablemente habrá cobertura de noticias. Sus conexiones en bienes raíces harán que sea una historia más grande de lo habitual». Susana asintió lentamente. «Bien. Que todos vean lo que realmente es». Bufó por la nariz. La semana siguiente trajo las consecuencias que Patricio había prometido. La confesión de Marta a sus víctimas fue devastadora. Varios querían presentar cargos inmediatamente, su enojo por haber sido engañados superaba cualquier simpatía por la edad de Marta o su desesperada situación financiera. El fiscal de distrito, un fiscal llamado Raúl Ramírez, que había convertido el fraude a personas mayores en una prioridad en su oficina, decidió presentar cargos penales tanto contra Marta como contra César. Las noticias locales recogieron la historia. «Estafadora de bienes raíces usa la reputación de su yerno para defraudar a víctimas de la tercera edad», decía un titular en el norte. Patricio concedió una entrevista cuidadosamente redactada explicando cómo había descubierto el fraude, cómo se había visto obligado a investigar a su propia suegra para proteger a su familia y descubrir el alcance del crimen. Se mostró como alguien mesurado, comprensivo con las víctimas y como un héroe silencioso, exactamente la imagen que protegería su propia reputación mientras aseguraba la completa destrucción social de Marta. La casa de Marta salió al mercado en 2 semanas. La venta fue manejada por la firma de Héctor Jiménez con las ganancias designadas para la restitución de las víctimas. Se vendió por debajo del valor de mercado. Nadie quería comprar una casa propiedad de alguien infame por fraude, pero recaudó lo suficiente para reembolsar a 3 de las 5 víctimas por completo. Las otras 2 recibirían una restitución parcial, y Marta acordó planes de pago de cualquier ingreso que pudiera generar en el futuro. César Flores fue sentenciado a 4 años de prisión. Su condena anterior, combinada con la naturaleza calculada del fraude y su papel de liderazgo en el desarrollo del esquema, significó que el juez no mostró piedad. Marta, como delincuente primeriza que había mostrado remordimiento e hizo la restitución, recibió 2 años con la posibilidad de libertad condicional después de 1. A su audiencia de sentencia asistieron varias víctimas que dieron declaraciones de impacto sobre el estrés y las dificultades financieras que su fraude había causado.
El juez señaló que Marta había convertido en un arma la confianza en las conexiones familiares para aprovecharse de personas vulnerables, una frase que llegó a todas las noticias. Susana asistió a la sentencia, sentada en la parte trasera de la sala del tribunal, con el rostro inescrutable. Después, le dijo a Patricio que ver a su madre ser llevada esposada era lo más doloroso que había experimentado, pero también lo necesario. Ella tomó decisiones, dijo Susana. Cada palabra cruel hacia Emilia, cada mentira a esas parejas, cada vez que usó tu nombre para robar, esas fueron decisiones, y ahora está viviendo con las consecuencias. Pasaron 6 meses. Emilia comenzó la terapia, trabajando a través de los complicados sentimientos sobre el arresto de su abuela y los años de sutil abuso emocional que había soportado. Su terapeuta, una mujer amable llamada doctora Lorena Barba, ayudó a Emilia a entender que la crueldad de Marta nunca se había tratado del valor de Emilia, sino de la propia inseguridad y necesidad de control de Marta. Emilia floreció sin las críticas constantes de Marta. Se volvió más segura de sí misma, más comunicativa, más ella misma. Su escritura mejoró, sus calificaciones se dispararon, y la niña callada que había aprendido a hacerse invisible comenzó a ocupar espacio en el mundo. Se unió al periódico escolar, fundó un club de escritura creativa, e hizo amigos que apreciaban su imaginación en lugar de juzgar su silencio. Susana se volcó en el trabajo y la sanación. Ella y Patricio comenzaron terapia de pareja, trabajando a través de los problemas de confianza creados por la investigación de 3 meses que él mantuvo en secreto. Fue difícil. Susana luchaba por sentirse traicionada por el secreto de Patricio y por su propia ceguera ante la verdadera naturaleza de su madre, pero lo superaron, comunicándose más honestamente de lo que lo habían hecho en años. Reconstruyendo su matrimonio sobre una base de honestidad brutal en lugar de una cómoda evasión. Patricio regresó a su trabajo de consultoría, aunque varios clientes lo contactaron para decirle que habían visto la cobertura de las noticias y admiraban cómo había manejado la situación. Su reputación, lejos de ser dañada, mejoró. Era un hombre que había protegido a su familia y a las víctimas vulnerables burlando a un estafador que lo había subestimado. Llegaron nuevos contratos, mejores, incluyendo una oferta de una importante firma en Guadalajara que significaría reubicar a la familia. Lo discutieron seriamente. Un nuevo comienzo lejos de Monterrey y de los recuerdos de la presencia de Marta le resultaba atractivo a Susana. Emilia estaba emocionada por la escena musical de Guadalajara y sus mejores programas de escritura creativa. Para agosto, habían aceptado la oferta y puesto su casa en el mercado. Marta cumplió 11 meses antes de que se le concediera la libertad condicional. Fue liberada sin dinero, sin casa, sin carrera y sin familia esperándola. Susana le había escrito una carta durante su encarcelamiento, una carta que Patricio nunca leyó, pero que Susana describió como definitiva. Le dije que la perdonaba porque cargar con esa ira me estaba lastimando, explicó Susana. Pero también le dije que nunca más sería parte de nuestras vidas. Que Emilia merecía crecer sin su toxicidad y que yo merecía una relación con mi madre que no estuviera basada en la culpa y la manipulación. Como ella no podía darme eso, habíamos terminado. Marta no respondió. Según Carolina Bernal, que se había mantenido al tanto por curiosidad profesional, Marta se había mudado a un pequeño pueblo en Zacatecas, trabajando como cajera en una tienda de abarrotes y viviendo en un departamento subsidiado. César Flores seguía en prisión y lo estaría por otros 3 años. Las víctimas habían recibido su restitución, aunque el daño emocional persistía. El día antes de la mudanza a Guadalajara, Patricio llevó a Emilia a la librería Gandhi, su tradicional lugar de padre e hija. Hojearon libros durante 1 hora, coleccionando libros para la nueva habitación de Emilia en Guadalajara. Mientras se sentaban en la cafetería con chocolate caliente, Emilia hizo la pregunta que Patricio había estado esperando. «Papá, ¿crees que lo que le hiciste a la abuela fue malo?» Patricio consideró su respuesta con cuidado. «Creo que lo que hice fue necesario. Tu abuela estaba lastimando a la gente. Lastimándote a ti. Lastimando a esas parejas a las que les robó. Lastimando a nuestra familia. Le di a elegir la opción de hacer las cosas bien. Podría haberse detenido por su cuenta. Podría haber confesado sin que yo la obligara. Pero no lo hizo. Mi terapeuta dice que la abuela probablemente era infeliz por dentro», dijo Emilia pensativa. «Que las personas que lastiman a otros generalmente se están lastimando a sí mismas». «Eso es cierto»,
coincidió Patricio. Pero ser infeliz no te da permiso para lastimar a otras personas. Tu abuela tomó decisiones. Eligió robar, mentir, ser cruel. Esas decisiones tuvieron consecuencias. Emilia asintió, procesando esto. Creo que fuiste valiente. Aunque fuera aterrador enfrentarla de esa manera. Patricio sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba. Su hija no lo odiaba por destruir la vida de su abuela. Ella lo entendía. Siempre te defenderé, dijo él. Y a mamá. Eso es lo que significa la familia. Proteger a las personas que amas, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil, corrigió Emilia con una sabiduría más allá de sus años. Guadalajara fue un nuevo comienzo. Su casa en la zona de Puerta de Hierro tenía una vista de la zona de Andares y suficiente espacio para que Emilia tuviera tanto un dormitorio como un estudio de escritura. La firma de arquitectura de Susana tenía una oficina en Guadalajara y se había alegrado de transferirla. El nuevo rol de Patricio era desafiante pero gratificante, trabajando con un equipo que valoraba su mente analítica y su enfoque ético. Hicieron nuevos amigos, exploraron nuevos vecindarios y construyeron una vida que no tenía la sombra de Marta asomándose sobre ellos. Emilia prosperó en su nueva escuela, ganando un concurso de escritura en su primer semestre y entrando en el cuadro de honor. Susana parecía más ligera, más feliz. La culpa y el estrés de manejar la presencia de su madre finalmente habían desaparecido. Pero Patricio sabía que la sanación no era lineal. Algunas noches, Susana lloraba por su madre, lamentando la relación que había deseado pero nunca tuvo. Algunos días, Emilia hacía preguntas sobre la familia y el perdón que no tenían respuestas fáciles. Y a veces el propio Patricio se preguntaba si habría habido una manera más suave de manejar todo. Luego recordaba la risa de Marta en esa mesa durante la cena de Nochebuena, las lágrimas en los ojos de Emilia, las parejas de ancianos a las que César y Marta habían defraudado, y sabía que había tomado la decisión correcta. 2 años después de esa Nochebuena, Emilia tenía 10 años y estaba trabajando en su primera novela completa. Una historia de fantasía sobre una niña que descubre que tiene el poder de revelar la verdad en un mundo construido sobre mentiras cómodas. Patricio leyó el borrador una noche mientras Emilia hacía la tarea en la mesa de la cocina. Esto es realmente bueno, le dijo. Tu protagonista es valiente. Defiende lo correcto incluso cuando todos le dicen que se quede callada. Emilia levantó la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas, con una pequeña sonrisa en el rostro. Es como tú, papá. No grita ni es mala. Solo le muestra a la gente la verdad y deja que lidien con ello. Esa es una buena estrategia, dijo Patricio. La verdad es poderosa cuando sabes cómo usarla. Susana llegó a casa del trabajo trayendo comida tailandesa para llevar y relatos sobre su último proyecto, un desarrollo de viviendas sostenibles que estaba ganando premios. Cenaron juntos hablando del libro de Emilia, el trabajo de Susana y la próxima presentación de Patricio en una conferencia de ciberseguridad. Una conversación familiar normal, sencilla y sin nada fuera de lo común. Más tarde, después de que Emilia se durmió, Patricio y Susana se sentaron en la terraza trasera viendo las luces de la ciudad. Susana se apoyó en él, cómoda y cerca. ¿Alguna vez te preguntas si piensa en nosotros?, preguntó Susana. Patricio sabía que se refería a Marta. Probablemente, pero preguntarse no es lo mismo que cambiar. ¿Crees que aprendió algo?, preguntó ella. Creo que aprendió que las acciones tienen consecuencias, dijo Patricio. Si aprendió a ser una mejor persona, ese no era mi trabajo enseñárselo. Susana se quedó callada por un momento. Gracias por proteger a Emilia, por protegerme a mí, incluso de mi propia madre. Eso es lo que prometí cuando me casé contigo, dijo Patricio. Apoyarte, proteger a nuestra familia, ser el tipo de hombre con el que tú y Emilia pudieran contar. Simplemente me lo tomé en serio. Susana lo besó suave y dulcemente. Eres un buen hombre, Patricio Ríos. Incluso cuando eres despiadado. Especialmente cuando soy despiadado, corrigió él, haciéndose eco de las palabras de Emilia de años atrás. Se sentaron en la oscuridad, tomados de la mano, escuchando los sonidos de su vecindario. Perros ladrando, el tráfico distante, el viento a través de los árboles.
Una familia que había sobrevivido a una tormenta y había salido más fuerte, más inteligente, más conectada. Una familia que conocía la diferencia entre mantener la paz y proteger lo que importaba. Y Patricio sabía con absoluta certeza que lo haría todo de nuevo si tuviera que hacerlo. El capítulo final de la historia de Marta llegó 3 años después de su salida de prisión. Patricio y Susana recibieron una carta enviada a través de Carolina Bernal, quien aparentemente se había mantenido en contacto con el oficial de libertad condicional de Marta. El sobre era sencillo, la letra temblorosa. Susana lo abrió en la mesa de la cocina mientras Emilia estaba en la escuela. Patricio leyó por encima de su hombro. La carta era breve. Marta escribió que lo sentía, no por haber sido atrapada, aclaró, sino por los años de crueldad y manipulación. Reconoció que había sido una madre y abuela terrible. Que había dejado que sus propias decepciones e inseguridades envenenaran sus relaciones. No pidió perdón ni contacto. Solo quería que supieran que entendía lo que había perdido y por qué. Se está muriendo, dijo Susana en voz baja, señalando una línea cerca del final. Cáncer. Probablemente le queden 6 meses. Patricio leyó la línea. Marta había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4. Estaba recibiendo cuidados paliativos pero había rechazado un tratamiento agresivo. Quería morir en sus propios términos, escribió. Y quería morir sabiendo que al menos había reconocido el daño que había causado. ¿Quieres verla?, preguntó Patricio. Susana lo pensó durante mucho tiempo. No, dijo finalmente. Hablaba en serio con lo que le escribí. Hemos terminado. Y, honestamente, no creo que pueda soportar verla morir. Ya he llorado suficiente por la persona que deseaba que ella hubiera sido. De acuerdo, dijo Patricio simplemente. ¿Crees que no tengo corazón?, preguntó Susana, con la vulnerabilidad asomándose en su voz. Creo que te estás protegiendo a ti misma y a nuestra familia, respondió Patricio. Eso no es no tener corazón. Eso es saludable. Susana dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Si muere, iré al funeral. Presentaré mis respetos. Pero no tendré una reconciliación en su lecho de muerte. No le daré ese cierre. No le debes nada, dijo Patricio. Lo sé. Susana se puso de pie, acercándose a la ventana. Tú me diste eso. El saber que no le debo nada a mi abusadora solo porque sea familia o porque se esté muriendo. Ese fue el regalo de esa Nochebuena. ¿En serio? Me mostraste que estaba bien pintar una raya. Patricio se unió a ella en la ventana, rodeándola con sus brazos por detrás. Lo haría de nuevo. Sé que lo harías. Ella se volvió en sus brazos, mirándolo. Por eso te amo. Eres el tipo de hombre que protege a su familia sin importar el costo. Emilia tiene suerte de tenerte como padre. Yo tengo suerte de tenerte como esposo. Marta murió 4 meses después. Susana asistió al funeral sola. Un pequeño servicio en el pueblo de Zacatecas al que asistieron un puñado de personas con las que Marta había trabajado en la tienda de abarrotes. Regresó a casa esa noche callada pero no devastada. Fue triste, les dijo a Patricio y a Emilia durante la cena. No triste porque muriera, sino triste porque desperdició gran parte de su vida siendo cruel. Podría haber sido parte de nuestras vidas, podría haber conocido a Emilia mientras crecía, podría haber tenido una relación real con nosotros. Pero eligió algo diferente y esa fue su elección. Emilia, que ahora tenía 13 años y estaba trabajando en su tercera novela, consideró esto. ¿Creen que la gente realmente puede cambiar? Algunos pueden, dijo Susana. Pero tienen que querer hacerlo, y tienen que hacer el esfuerzo, incluso cuando es difícil e incómodo, y significa admitir que estaban equivocados. Tu abuela nunca quiso hacer ese esfuerzo. Pasaron los años. Emilia se graduó de la preparatoria con honores y obtuvo una beca para estudiar escritura creativa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer cuento publicado apareció en una revista literaria cuando tenía 19 años. Una pieza inquietante sobre los secretos familiares y el valor requerido para decir la verdad. Los críticos la calificaron de notablemente madura y brutalmente honesta. Patricio y Susana vieron florecer su carrera con orgullo.
Asistieron a sus lecturas, celebraron sus publicaciones y la apoyaron a través de los inevitables rechazos que venían con ser escritora. Emilia les dedicó su primera novela, a mis padres, que me enseñaron que el amor significa protección, que la verdad significa poder, y que defender lo que es correcto importa más que mantener la paz. En lo que habría sido el 70º cumpleaños de Marta, Susana se encontró pensando en su madre por primera vez en meses. Ella y Patricio estaban tomando café en su terraza. El horizonte de Guadalajara se extendía ante ellos cuando ella habló. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo pasó todo? Patricio sabía exactamente a qué se refería. No, lamento que tuviera que pasar en absoluto. Que tu madre fuera el tipo de persona que me obligó a actuar. Pero de la forma en que lo manejé, no me arrepiento. Destruiste su vida, dijo Susana. No de forma acusatoria, solo como un hecho. Ella destruyó su propia vida, corrigió Patricio suavemente. Yo solo lo documenté y me aseguré de que enfrentara las consecuencias. Si hubiera sido una persona diferente, si hubiera tomado decisiones diferentes, nada de eso habría sido necesario. Susana asintió lentamente. La terapeuta de Emilia me dijo una vez que lo más saludable que podía hacer era aceptar que mi madre era quien era, no quien yo quería que fuera. Me tomó años entenderlo realmente. ¿Y ahora?, preguntó Patricio. Ahora estoy agradecida, dijo Susana. Agradecida de haberme casado con un hombre que vio claramente lo que yo estaba demasiado ahogada en culpa para ver. Que protegió a nuestra hija cuando yo todavía estaba tratando de hacer feliz a mi madre. Que tuvo la fuerza para hacer lo necesario, aun sabiendo que podría costarle su matrimonio. Nunca habría pasado eso, dijo Patricio. Sabía que eventualmente lo entenderías. Eres demasiado inteligente y demasiado buena madre como para no ver la verdad. Se sentaron en un cómodo silencio. Dos personas que habían capeado una tormenta y habían emergido con sus cimientos más fuertes que antes. Su familia había sido puesta a prueba por la crueldad y el engaño, y habían elegido la verdad y la protección sobre la comodidad y la paz. Y al final, esa decisión había marcado toda la diferencia. La última palabra sobre la vida de Marta Rojas no provino de la familia, sino de una de sus víctimas. Una anciana llamada Silvia Montes, que había sido la primera persona a la que Marta y César habían defraudado, le envió a Patricio una carta 5 años después de la muerte de Marta. La señora Montes escribió que había seguido el caso de cerca, que había asistido al juicio, que había presenciado la sentencia de Marta con sombría satisfacción, pero, lo más importante, que había observado lo que Patricio había hecho. Como había reunido pruebas meticulosamente, como había elegido el momento perfecto para revelar la verdad. Como protegió tanto a su familia como a las víctimas con el mismo cuidado. Usted me devolvió mi dignidad, escribió la señora Montes. Cuando me di cuenta de que me habían estafado, me sentí tan estúpida, tan avergonzada. Pero usted me mostró que esto no se trataba de mi estupidez. Se trataba de su crueldad. Usted la obligó a enfrentar lo que había hecho públicamente, con testigos. Con consecuencias. Eso importó más que el dinero que devolvió. Nos dio a todas las víctimas el conocimiento de que no estábamos solos, que no éramos tontos y que no teníamos la culpa. Gracias. Patricio les mostró la carta a Susana y a Emilia, quien estaba en casa por las vacaciones de invierno de la universidad. Emilia la leyó 2 veces, y luego miró a su padre con esos mismos ojos verdes observadores que tenía cuando era niña. De eso se trataba realmente tu historia, ¿verdad?, dijo. No solo de venganza, sino de justicia. De asegurarte de que todos supieran la verdad. La verdad tiene poder, dijo Patricio, repitiendo la lección por la que había vivido durante tantos años. Pero solo si eres lo suficientemente valiente para decirla, incluso cuando te cuesta. Especialmente cuando te cuesta, corrigió Emilia, con la frase que se había convertido en su lema familiar. Susana levantó su taza de café en un brindis por la verdad, la justicia y la protección de las personas que importan. Patricio y Emilia levantaron sus tazas para chocar con la de ella. 3 personas unidas por el amor, una historia compartida y el conocimiento de que a veces hacer lo correcto significa hacer lo difícil. Que la familia no se trata de sangre ni de obligación, sino de estar presente, protegerse mutuamente y tener el valor de pintar rayas cuando es necesario pintar rayas. La cena de Nochebuena que lo había cambiado todo estaba ahora a 7 años en el pasado.
Pero sus lecciones permanecían. Patricio Ríos había defendido a su hija, había expuesto los crímenes de su suegra y había demostrado que la fuerza silenciosa a menudo era más poderosa que la ira ruidosa. Había sido inteligente, metódico y despiadado cuando fue necesario. Todo al servicio de proteger a las personas que amaba. Y al final, eso era lo que importaba. No la caída de Marta, no la confrontación dramática, no la humillación pública. Lo que importaba era la confianza de Emilia, la libertad de Susana de la culpa y una familia que conocía su propio valor. Patricio Ríos había prometido proteger a su familia y había cumplido esa promesa sin importar el costo. Esa era la historia que querría que se recordara, no como venganza, sino como amor en acción. Como un padre y un esposo que había visto la amenaza a su familia y la había eliminado con precisión y propósito. Como un hombre que entendía que ser bueno no significaba ser pasivo, y que proteger la inocencia a veces requería una crueldad calculada. 7 años después, sentado con su esposa y su hija en su casa de Guadalajara, Patricio sabía que lo haría todo de nuevo. Cada investigación, cada grabación, cada momento cuidadosamente planeado que condujo a esa confrontación en Nochebuena, porque esto, la felicidad de Susana, el éxito de Emilia, la paz de su familia, valía cualquier precio. Y Marta Rojas, dondequiera que estuviera ahora, había aprendido lo que Patricio Ríos siempre había sabido. Subestima a las personas calladas bajo tu propio riesgo. Porque la persona más callada en la habitación podría ser simplemente la más inteligente, la más observadora y la más peligrosa cuando su familia se ve amenazada. Esa era la verdad que Patricio había pronunciado en Nochebuena 7 años atrás. Y la verdad, como le enseñó a su hija, siempre tenía la palabra final.